Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien y los invito a que se queden con nosotros en esta bonita cápsula en la cual conoceremos algo muy interesante. El día de hoy me encuentro en uno de los jardines más hermosos de la capital potosina, aquí en el estado de San Luis Potosí. Este lugar es conocido como el Jardín de Tequis del barrio de Tequisquiapan. Y pues si ustedes han pasado por aquí, seguramente en los últimos meses se habrán dado cuenta que tenemos unos invitados especiales. Hay un grupo de esculturas que han estado aquí hace ya tiempo y hoy queremos platicar sobre algunas de estas esculturas, y es que venimos de parte del Museo Leonora Carrington a conocerlas. Esculturas como esta que está aquí a mi lado, conocida como la inventora del atole. Así que si quieren conocer más de estas esculturas, quédense con nosotros porque tenemos a los especialistas que saben todo acerca de estas obras de arte. Y bueno, para iniciar nos encontramos aquí con Mariana Salazar. Ella es encargada de conservación en el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos conocemos, o muchos conocemos a Leonora Carrington, pero sobre todo es muy conocida en esta faceta como pintora. Sus pinturas son muy reconocidas, pero ¿qué nos puedes contar sobre este trabajo escultórico del artista? Gracias, Fer. Pues de hecho sí, Leonora se conoce mayormente por su obra pictórica. Tuvo una etapa muy prolífica en la que desarrolló muchísimas pinturas. Sin embargo, ya en sus últimos años desarrolló una etapa en la que ya había incursionado anteriormente, pero en donde se concentró mayormente durante sus últimos años, y fue que realizó toda esta serie de esculturas. Oye, ¿y estas esculturas se pueden relacionar con la pintura? Sí, desde luego, ya que Leonora, como hemos conocido a lo largo de los estudios, le gusta repetir algunos personajes o hacer alusión a algunos elementos que ya ha representado en obra gráfica o en obra pictórica. Es muy interesante porque vemos este tipo de esculturas como la que tenemos aquí atrás. ¿Cuál es el nombre de esta escultura? Esta escultura se llama Música para Sordos. Es una escultura de bronce que está cerca de medir los 3 metros de altura. Y bueno, hoy la podemos visitar aquí en esta esquina del Jardín de Tequis. Oye, y esa sería mi siguiente pregunta. ¿Por qué están aquí en el Jardín de Tequis? Sabemos de la existencia de este museo en la ciudad de San Luis Potosí y otro en Gilitla, pero en esta ocasión que están aquí en el Jardín de Tequis, ¿por qué? Bueno, se debe a una gran colaboración que tuvimos nosotros, el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí, junto con el Consejo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Así es que tenemos 4 esculturas de nuestra colección permanente, de nuestra colección de gran formato, que hoy se ubican en la Plaza de Tequis. Esta es una de ellas, pero si quieren vamos a conocer las otras 3. Me parece perfecto, entonces sigan con nosotros. Pues vamos a seguir conociendo estas esculturas aquí en el Jardín de Tequis, y ahora nos acompaña Antonio García, director del Museo Leonora Carrington. Antonio, muchísimas gracias y bienvenido, y gracias por compartirnos un poquito. Estamos aquí enfrente de esta escultura. ¿Cuál es el nombre? Bueno, esta escultura se llama La Sombra del Ahuehuete y es una de las esculturas que pertenecen a una serie que se llama Cazadores de Imágenes. Y como pueden ver, es una escultura algo amorfa, y está este título que pues nos intriga un poco, porque para empezar, normalmente la sombra no es algo que se incluye en una escultura, es decir, tienes tu escultura y la sombra está proyectada dependiendo de cómo caiga la luz sobre la escultura, pero en este caso el personaje se llama La Sombra del Ahuehuete. Entonces, y podemos ver, pues es algo amorfo, ¿no? Claro, y nos podríamos imaginar que entonces esta es la sombra de algún otro objeto que no estamos viendo, de un ahuehuete al cual no podemos ver. Normalmente lo que no veríamos en la escultura es la sombra, porque está ahí físicamente, pero no es parte de, y aquí es al revés, estamos viendo al personaje, pero no estamos viendo de dónde qué es lo que proyecta la sombra. Y vemos también, bueno, estas formas como orgánicas, es un ser, notoriamente tiene manos, tiene ojos, pero ¿cómo se podría interpretar sobre qué es? Bueno, Leonora decía: yo las hice y ahí están para que ustedes las interpreten a su manera. Entonces no nos ayuda mucho, pero le deja la imaginación. Y por un lado, el ahuehuete
que además no es una palabra del castellano, sino que la adoptamos del náhuatl, es un viejo de agua. Se refiere pues, a estos árboles que son muy longevos, normalmente están cerca del agua, Claro. y es un árbol de sabiduría. Es un árbol que tiene ese significado. Y además la sombra es un tema recurrente en Leonora, porque ella creía que todos somos no uno, sino muchos. Y una manera de dividir al ser es decir, está el ser y su sombra. Claro. Y la sombra puede ser como el doble de la persona. Ustedes recordarán, por ejemplo, hay caricaturas donde el personaje se pone a jugar con su sombra. Como en ¿no? Peter Pan, Como ¿no? en Que la Peter sombra Pan. se escapa. Se le escapa la sombra. Y también en muchas culturas se ha creído que la sombra es parte de la persona de algún modo y que si le haces daño a la sombra, también le haces daño a la persona. Entonces podríamos interpretar que esta sería la sombra o poderlo también como manifestar el espíritu de un ahuehuete que se escapó y Leonora lo ha plasmado en esta escultura. Así es, un personaje pues, de tantos que ella se inventó. Oye, pues está muy interesante, pero todavía hay otras esculturas que queremos conocer y que ustedes conozcan, así que acompáñenos. Oye, yo creo que una de las esculturas más notables y que se ve cuando uno va pasando por la avenida Carranza es esta, que está muy interesante, está increíble por el tamaño, las dimensiones, este personaje femenino que, bueno, pues dice mucho, ¿no? O sea, desde que uno lo ve se puede sentir como en comunicación con esta escultura, pero tú que sabes más, Bueno, cuéntanos un poquito. Pues esta escultura, como dices, es muy alta, mide 3,60 de alto. Normalmente estaría ubicada en la Plaza Centenario del Centro de las Artes y pesa cerca de 1 tonelada. Entonces es una escultura muy icónica, la hemos usado mucho para presentar al museo ante los públicos y también está muy relacionada con la obra literaria de Leonora, porque ella escribió una obra de teatro que se llama La Invención del Mole. Entonces cuando Leonora llega a México, imagínate el shock cultural, o sea, ella nunca había venido a nuestro país y de pronto llega, está circulando por los mercados y le cuentan sobre los sacrificios humanos de los aztecas y otros pueblos y le cuentan también que en el mercado se vendían a jóvenes, hombres y mujeres, para consumirlos, es decir, para incluirlos como ingrediente en algún platillo. Okay. Entonces ella se quedó con esta idea y escribió una obra de teatro que se llama La Invención del Mole, donde ella enfrenta por un lado a un arzobispo y a Moctezuma, y ellos están discutiendo sobre sus religiones. Moctezuma básicamente él dice que qué aburrido, que por qué solo tienen un dios, que por qué no tienen sacrificios humanos, etc. ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el espectáculo, exacto, la magia y el ritual? Exacto, y al final, bueno, están cocinando como un caldo detrás de ellos, y de pronto le dicen al obispo, pues tú vas a terminar siendo mole. Okay. Y entonces, de ahí viene la historia de la inventora del mole. Claro, esta es la inventora del atole, pero bueno, hay una relación ahí entre las dos y un reconocimiento de la cocina mexicana. Claro, y bueno, otra cosa interesante que tal vez muchos no sabían sobre esta artista es el que ella también trabajaba la obra literaria, ¿no? Que tiene obra de teatro, que tiene cuentos y que comparten como estas referencias a la cocina, a lo prehispánico. Entonces ella podría ser como hermana de la inventora del mole, ella del atole específicamente. Así es. Pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Todavía hay otra escultura más que queremos ir a conocer, así que vamos para allá. Y bueno, llegamos con esta última escultura que se encuentra aquí en el Jardín de Tequis. Antonio, ¿qué nos puedes platicar sobre esta que, bueno, es una de mis favoritos desde que la vi ahí en el Centro de las Artes, en esta Plaza Centenario? Pero cuéntanos exactamente qué podemos ver aquí. Bueno, esta escultura, como decía Mariana, tiene que ver con la obra pictórica de Leonora, es decir, Leonora, cuando hacía estos personajes, muchas veces los levantaba de sus cuadros. Y este es el caso, hay un óleo de 1959 que se llama Reflejos del Oráculo, y está en el Museo de Arte Moderno. Entonces lo podemos ver en la Ciudad de México, y este es uno de los personajes que aparecen ahí. Y como puedes ver, tenemos un mono que está sosteniendo a un ave, y esta ave sería el nahual del mono, es decir, su alter ego, y un poquito como lo que decíamos de la sombra, hay una relación de dependencia mutua entre la persona y su nahual, es decir,
la persona se puede transformar en el animal, pero también si le hacen daño al animal, le hacen daño a la persona, al punto de que si matan al animal, la idea es que se muere también la persona. O sea, podríamos como entender que este mono tiene a su nahual como este animal espiritual que existe, pues bueno, muy característico aquí en México desde muchos años y que se relacionan o se conectan. O ya sé que el mono se pueda en algún momento convertir en el ave y viceversa. Así es, y de ese modo continúa uno de los temas de Leonora, que es el doble, el alter ego, el ánima, cómo no somos una sola cosa, sino que siempre hay como un juego de personalidades. Y demás espíritus que conviven en un solo ser. Pues muchísimas gracias, Antonio, por esas explicaciones, pero creo que es muy interesante lo que nos comentaste, donde ella dice que las hizo y las deja para que nosotros las interpretemos a nuestro modo. Entonces vengan, dense una vuelta aquí al Jardín de Tequis y encuéntrenle su propia interpretación a este grupo de esculturas, a cada una de ellas, pero sobre todo disfrútelas, ¿no? O sea, que se queden, las contemplen y pues dejen que ellas les hablen a ustedes. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Fernando. Y bueno, amigos, regresamos aquí con Mariana Salazar y es que ahorita que nos dio todas estas explicaciones, Antonio, surgieron en mi mente muchas dudas. Esta escultura, la inventora del atole, se encontraba en Plaza Centenario, ahora está aquí en el Jardín de Tequis. Mariana, cuéntanos cómo lograron trasladar una escultura de casi 1 tonelada, media ciudad. Bueno, pues como ya dijimos, fue una colaboración con el Consejo del Centro Histórico, entonces tuvimos que hacer una planeación en donde eligieron la mejor maquinaria para elevar a la escultura. Definitivamente hubo, mano de obra, recursos humanos, pero también se tuvieron que usar máquinas. Y finalmente para transportarla tuvo que venir en una grúa. Fue una operación grande, pero bueno, afortunadamente se pudo planificar bien y todo surgió fluidamente y se pudo colocar aquí ahora. Oye, y cuéntanos un poquito sobre cómo se cuidan las esculturas, porque obviamente en todo ese traslado pues es garantizando que la escultura no se dañe. Entonces, ¿qué procesos y por qué se tienen que tener estos cuidados con esas esculturas? Bueno, para su traslado sí se lleva un embalaje especial, sobre todo reforzado en los puntos en donde decidimos que se iban a sujetar las esculturas para elevarlas. Ya que están aquí las esculturas, tenemos que llevar los mismos cuidados que llevamos en el museo, solo que ahora pues no estamos dentro del museo, ya es parte de la responsabilidad de todos como ciudadanos de cuidarlas. Entonces, bueno, estas esculturas, como podemos ver, tienen todas diferentes acabados superficiales, algunas tienen una apariencia más oscura, café, negra. En el museo podemos ver unos ejemplos en blanco o en verde. Bueno, estos acabados se consiguen desde su factura y son el paso final que se lleva a cabo en el taller de fundición. Y es que entonces, como procedimiento final, en el taller de fundición es el artista fundidor quien utiliza unas fórmulas que aplica como paso final a las esculturas y con calor provoca unas reacciones químicas que son las que crean unas oxidaciones, así es como se pueden llamar técnicamente, pero que finalmente es lo que le da el acabado que tienen. Y esta es una capa superficial que se llama pátina, que bueno, sirve no solo para dar un acabado decorativo, sino para proteger al bronce que está por debajo de ese decorado. Y el bronce es bueno, el color natural del bronce es como más dorado, ¿no? Es un poquito, pues como una moneda de un peso más o menos, la parte central. Claro, si nosotros viéramos el bronce crudo, tal como sale del proceso de fundición, se vería dorado completamente. Y ya, bueno, son estas pátinas los que le dan el acabado que además Leonora escogía para representar sus figuras, como ella deseaba, pero que también fungen un papel muy especial, y es el de proteger al bronce que está por debajo. Actúan como una capa entre la intemperie, que es el exterior, las condiciones climáticas, y el material constitutivo, que en este caso es el bronce. Oye, ¿y de qué lo pueden proteger las esculturas? Porque obviamente si las tocas o si las pisas, pues se dañan, ¿verdad? Sí, son unas esculturas que son obras de arte, entonces tenemos que cuidarlas. Si nosotros las estamos pisando o tocando, van perdiendo esta capa de protección que tienen, que llamamos pátina, y bueno, finalmente llegan al bronce, que es el material constitutivo, y que te puede desembocar en unos deterioros fatales. ¿Qué sería lo más dañino para una de estas esculturas?
el contacto humano, por ejemplo. ¿Por qué el contacto humano? Porque las vemos de metal, las vemos como fuertes y resistentes y pensamos, pues pueden resistir todo y me puedo subir, me puedo trepar y la puedo tocar. Y esto pues realmente no es así. Sí, claro que no. Además de que nosotros con nuestras prendas, joyerías, accesorios dañamos la superficie, podemos rayarla, pero el propio sebo que tenemos en nuestra piel, naturalmente, va deteriorando esta capa y entonces poco a poco se pierde hasta que desaparece por completo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las esculturas que tienen cierta leyenda, ¿no? Como esas esculturas que dicen, si le tocas la nariz te va a dar suerte, si le tocas la patita al perrito te va a dar suerte, y luego vemos que estas partes que tienen contacto humano, pues son las únicas que están desgastadas, las únicas que pierden la pátina, y es penoso, ¿no? Es triste. Sí, bueno, además de causar una alteración visual o estética, se puede considerar, como digo, dejamos descubierto al bronce, entonces ya podemos tener problemas como ataques corrosivos, que si no se cuidan o si no se detienen a tiempo, pueden terminar por desintegrar la propia obra. Pues Mariana, muchísimas gracias por compartirnos esto, y ahí está el mensaje y el comunicado para todas las personas. Hay que disfrutarlas y dejar que los demás también las disfruten. Entonces la recomendación es no tocarlas, no dañarlas, no subirse en ellas, pero sobre todo es esto, ¿no? Cuidarlas entre todos. Sí, bueno, vamos a valorar nuestro patrimonio como lo que es un legado para la humanidad, entonces mientras mejor lo cuidemos, más perdurará. Claro, muchísimas gracias Mariana, y muchísimas gracias a todos ustedes, y espero que se hayan divertido y hayan disfrutado de esta pequeña cápsula.